Empezamos, como lo hemos hecho estas semanas, con el recuento, con el análisis de lo que el día domingo, es decir ayer, se impartió en nuestra congregación durante el mensaje de la palabra, y que lo hacemos con el propósito de que no dejemos de pensar en lo que Dios habla en nuestra vida, y sobre todo también que tomemos el resto de la semana para seguir trabajando en lo que Dios nos ha llamado a trabajar. No tenemos que ir muy lejos en el tiempo. Nos preguntan en 3-4 días cuál fue el mensaje. A veces se nos olvida, y esa es una manera en la que nosotros también le decimos al Señor que estamos interesados en Él, y que por eso repetimos en nuestra mente otra vez su palabra y buscamos más de su revelación para nosotros. El día de ayer entonces el pastor compartía con nosotros esta palabra acerca de el cambio que va a haber, que necesita haber en nosotros a raíz del trabajo del Señor en un proceso de renovación. Ponía como ejemplo la renovación de un auto, que mencionaba que él tiene ese deseo de poder renovar un auto Volkswagen, y más o menos para darnos una idea de qué significa un trabajo de renovación en este sentido, en el sentido natural, en el sentido de un automóvil en este caso. Pero bueno, ocurre también en los procesos de renovación en muchos ámbitos. En las casas se realizan procesos de renovación, inclusive también con algunos documentos, con algunos tratados entre países, se renuevan esos tratados en gobiernos, etc. Y la renovación entonces es el dejar las cosas de una manera como tienen que estar, como su diseño pretendía que fuera, y que no se pudo, o que el desgaste o que el tiempo o factores internos y o externos han ido contribuyendo con el deterioro de lo que sea que estemos hablando, ¿no? En nuestro ámbito personal necesitamos un proceso de renovación. En nuestra relación con Dios necesitamos un proceso que tiene que ser hecho por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y una base fundamental, y que no es la primera vez en este año incluso que se menciona en nuestro tiempo de predicación, es el arrepentimiento. Vamos a escuchar parte de lo que compartía con nosotros el pastor el día de ayer. El mensaje de Elías que yo quiero retomar aquí es que Elías predicó una palabra de arrepentimiento. Arrepentimiento. Elías está diciendo: arrepiéntete. Arrepentimiento para que el pueblo de Israel se volviera a Dios. ¿Se acuerdan, si ustedes han leído en el Monte Carmelo? Ahí hubo una confrontación, el profeta Elías con los falsos profetas o los profetas de Baal. Así era el mensaje del profeta Elías, directo, un mensaje que era la voz de Dios en esos momentos históricos para el pueblo de Israel. Dios hablaba a su profeta, en este tiempo el profeta Elías, y él daba ese mensaje que definitivamente se necesitaba ese valor que solamente Dios daba para poder enfrentarse a quien era el líder de una nación, y además que podía tomar decisiones contra la vida de quien se pusiera en su camino, como lo hizo en el caso de Nabot, que no le quiso vender su viña. Entonces se necesitaba esa unción de Dios, ese valor de su espíritu para realizar ese tipo de confrontaciones, de llamados al arrepentimiento, de directamente señalar lo que se estaba haciendo. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Nos está llamando al arrepentimiento. Estas últimas semanas han sido directamente llamados del Señor de cosas que se tienen que cambiar, de cosas que se tienen que modificar, de lugares que ya no tenemos que ir, de lugares a los que necesitamos ahora ir, de cosas que debemos de dejar hacer y cosas que tenemos que empezar a hacer. Todos estos cambios son esa voz que está clamando en nuestro desierto, en esas zonas áridas, para que se prepare el camino, como lo hizo en ese momento el Espíritu del Señor a través de la voz de Elías, y como también ocurrió con Juan el Bautista. Es un mensaje de arrepentimiento. Luego nos vamos hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías dice: va a venir el día del Señor. Es un día terrible, grande, fuerte, pero antes de que venga ese día, Dios va a levantar una voz profética como la de Elías, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es decir, restauración en todos los órdenes de la vida.
Restauración en la familia, restauración en la iglesia, restauración en la sociedad. Pero luego, Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, Juan el Bautista es esa voz que clamó en el desierto y es ese mismo espíritu que estuvo en Elías y que Malaquías hace referencia, está en Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista predicó también y los mensajes de Juan eran confrontativos. Juan se presenta con Herodes y le dice, estás en pecado porque esa mujer que tienes no te corresponde, es mujer de uno de tus hermanos. Al rey. Y el punto, el tema del asunto, no se queda simplemente en un ámbito interno de meditación de las cosas, sino de acción de las cosas, para evitar ese juicio sobre nuestra vida, la ira del Señor por la falta de arrepentimiento, por haberle desafiado directamente con el pecado, sino el cambio de rumbo y poder llevar una vida en paz con Dios porque estamos haciendo las cosas bien delante de Él. Y después nos lleva a un ámbito externo, a un ámbito de la esfera en la que estamos y más allá de ella, cuando hablamos de los temas que estamos destacando también durante las semanas de este proyecto, que son el ser luz, el ser la sal de la tierra. Es decir, hacer que las cosas sean distintas, que se vean las cosas que se tienen que ver y que se habían tratado de ocultar. Durante el ministerio de Juan el Bautista se hablaba de ese arrepentimiento entonces directamente a esos líderes, a esos gobernantes y también a los líderes religiosos, no solamente los políticos, sino también los religiosos, acerca de las cosas que estaban haciendo mal y cómo les incomodaba esto a ellos, ¿no? Hablábamos también de eso en semanas pasadas cuando hablábamos de la dinastía herodiana, cuando hablamos de quienes también estaban en la esfera político-religiosa, como los fariseos y las distintas corrientes que estaban dentro de ellos. Y también esto que ellos en ese momento no hicieron caso a esas voces, tanto a la de Juan el Bautista anunciando la llegada de Jesús y después de Jesús mismo. Pero nosotros conocemos al Señor, hemos escuchado su palabra, hemos aceptado que Jesús es el Redentor, que Jesús es la salvación. Y si no hacemos el cambio, si no realizamos ese proceso de arrepentimiento de la mano del Señor, estamos también acarreando para nuestra vida una problemática como la que el Señor Jesús y Juan el Bautista señalaban para los que escuchaban el mensaje y lo desechaban. Y en nuestro caso debemos de ser todavía más precavidos de asirnos de su palabra y de cumplirla, porque no podemos decir que le creemos, que lo confesamos Señor, que creemos en su identidad como Salvador, como Hijo de Dios, y no hacer caso de sus palabras. Sí decir sí a la promesa de vida eterna, a la promesa de sanidad, a la promesa que Él nos ha dado en su esperanza de una vida eterna, y decir no a sus mandamientos, y decir no al arrepentimiento, y decir no a compartir las buenas noticias, y decir no a los cambios de vida. Todos los días debemos de enfocarnos en ese camino y seguir ahí. Y cuando viene la tentación, enfocarnos en la decisión y seguir ahí. Y cuando viene esa duda, enfocarnos en Jesús y seguir ahí. Y cuando viene la dificultad en la familia, y cuando viene la dificultad en la salud, y cuando viene la dificultad económica, enfocarnos en Jesús y seguir ahí. Suena difícil, pero con Dios nada es imposible. Y si tienes algo en tu vida que tiene que ser restaurado, clámale al Señor. Si tienes algo en tu vida que tiene que ser restaurado, que parece imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Eso te lo predico porque está en la palabra. Dios hace cosas nuevas. Lo que parece imposible para nosotros es posible para Dios. Vamos a orar para que el Señor nos llene de su poder y de su espíritu. A Elías no lo motivaba su fuerza interna, su sentido de poder desafiar a los más fuertes. No lo motivaba su
alta estima que tenía. No, lo llenaba el Espíritu de Dios. A Juan el Bautista no lo capacitó el tener una relación sanguínea con la familia de Jesús, la familia física terrenal. A Juan el Bautista no lo fortalecía el que se iba al desierto y que salía con ese aspecto que probablemente tenía de haber pasado mucho tiempo ahí, ese aspecto salvaje. No, a Juan el Bautista lo fortalecía el Espíritu de Dios sobre él. Jesucristo tenía ese espíritu porque estaba en relación continua con el Padre. A los discípulos de Jesús los fortalecía no el haber conocido de vista o de oídas a Jesús, sino haber permanecido en su palabra y haber esperado el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. A nosotros también nos va a fortalecer lo mismo: permanecer en su palabra y estar en la comunión con el Espíritu Santo. Oremos. Dios, te damos tantas gracias porque tú estás trabajando en nuestra vida. Tú estás haciendo cambios, tú estás haciendo cosas, y eso es algo por lo que estamos agradecidos. Te pedimos que hoy, lunes, arrancando esta semana laboral, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Y esa será nuestra oración todos los días de la semana. Pero no solamente será una oración, sino que también será una actitud continua de nuestra vida. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer conscientes de tu presencia entre nosotros. Todo lo que digamos, todas las decisiones que tomemos, te daremos el lugar que tú mereces, que es el de Señor de nuestra vida. Y así, cuando te damos a ti ese lugar de que tú seas quien determine las decisiones, nosotros nos vamos a estar ahorrando, como decimos, muchos problemas, sino que tú, Señor, guiarás nuestra vida, y es un proceso. Por eso te pedimos hoy lunes que estés trabajando en nosotros, que nos ayudes en cada uno de esos aspectos en los que hoy vamos a tener que tomar una decisión de tu mano. Y el día de mañana te lo vamos a pedir de nueva cuenta, pero sabemos que tu Espíritu estará con nosotros si seguimos derramando nuestro corazón delante de ti, si seguimos en esta decisión de hacer cambios, y si cuando tú nos hablas no nos hacemos los sordos, y si cuando esta situación se presenta tomamos la decisión que ya nos has dicho que debemos de tomar. Queremos ser tus discípulos no solamente de nombre, sino de acción. Por eso queremos permanecer en tus palabras, Señor, y entonces seremos verdaderamente tus discípulos. Gracias por tu amor, por tu palabra y por el trabajo que estás haciendo en nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Yo estoy convencido de que el Señor está haciendo algo entre nosotros, está actuando entre nosotros. Eso es algo de lo que estoy seguro, porque de muchas maneras en estas semanas hemos visto ese trabajo del Señor en nosotros y eso que Él quiere hacer con nuestra vida, que es moldearnos a su imagen y que nosotros nos acerquemos y vivamos para Él. He escuchado, he platicado, conversado con algunos de ustedes, y eso es visible, eso es palpable, que el Señor está haciendo algo y que es su Espíritu Santo el que nos está dirigiendo. Y me refiero a esto porque ya está, es posible que ustedes consulten la imagen del mapa de la semana con el versículo del cual vamos a estar hablando, y que también se los comparto en este momento en pantalla. Está en el libro de Ageo, un profeta que no leemos con la misma cantidad de veces que leemos otras partes de la Escritura, pero que forma parte de la Biblia y es importante que lo leamos. Dice de la siguiente manera: les aseguro que dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y éstas desearán venir a este templo trayendo todas sus riquezas. Entonces este lugar resplandecerá y tendrá gran fama, porque yo estaré en él. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. De inicio, este es el versículo, el pasaje que vamos a estar considerando el resto de la semana,
la petición es que oremos con este pasaje, que busquemos a Dios, que Él hable a nuestra vida a través de este pasaje que estamos considerando, porque no es solamente el tenerlo con ese título, ¿no? El pasaje de la semana, versículo de la semana, sino que nos apropiemos de él, que lo estudiemos, que lo escudriñemos, que busquemos el rostro de Dios. Y de inicio, lo que podemos compartir esta mañana, empezando esta semana laboral, es la forma en la que Dios habla en este versículo. Les aseguro, esto es en serio, estoy haciéndoles ver que lo que estoy diciendo es de verdad, nos dice Dios. Dentro de poco voy a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca, es decir, todo, ¿no? No hay nada que no esté o en el cielo o en la tierra. Y si hablamos de la tierra, o está en la tierra seca o está en los océanos. Entonces el Señor va a sacudir todo. Igual que hemos hecho con los versículos pasados, empezamos desde un aspecto, desde un ámbito interno en esta semana, y podemos atestiguar que entre muchos de nosotros, Dios está haciendo precisamente eso. Está sacudiendo muchas cosas. Salud, empleos, cosas en la familia. Está ajustando, está sacudiendo. Hay un trabajo que nosotros hemos hecho de manera personal, y espero que así haya sido, de tomar decisiones, lo que hemos platicado las 3 semanas pasadas. Pero también viene un momento en el que eso es nada más labor del Señor, el mover para que las cosas, como se dice, no caigan por su propio peso. Y ahí tenemos que estar dispuestos a eso que pasa de parte del Señor, porque no lo hace para nuestro mal, lo hace para nuestro bien. Y cuando se sacudan todas las cosas, nosotros simplemente nos tenemos que asir de Él, estar fuertemente anclados en su palabra, y así no importa el movimiento que haya, que sea, y fíjense, dice la misma escritura que cielo y tierra, todo eso va a pasar, ¿no? Pero que lo único que permanece es su palabra. Entonces, y Jesús dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Entonces, cuando Dios haga esto, fíjense, dice que va a sacudir cielo, tierra, océanos, tierra seca. Pero no dice que va a sacudir su palabra, porque su palabra es inconmovible. Entonces los únicos que estaremos seguros somos tú y yo, porque somos sus discípulos, porque permanecemos en su palabra. Eso tiene que ser nuestra identidad. Si no lo habíamos hecho, a partir de hoy, permanecer en su palabra, porque todo se va a sacudir, excepto lo único que es inconmovible, Dios y su palabra. Ahí no hay cambio, ahí no hay peligro. La palabra es comparada como una roca. Construyamos en la roca, en Jesús, que es la roca, y Jesús es la palabra hecha carne, la palabra encarnada. El verbo se hizo carne, es Jesús. Permanezcamos en Él, y no importa lo que se está sacudiendo, no importa lo que se sacuda después. Eso es eso que le importa a los que no están anclados en Él. Como dijo Josué, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros vamos a seguir y a servir al Señor. Después Elías confrontó al pueblo de Israel y les dijo, decidan ahora, ¿a quién servirán? ¿Al mundo, que en ese momento era Baal, este ídolo? ¿O al Señor, al Rey de Israel, al Señor de los ejércitos celestiales? Llega Juan el Bautista y vuelve a hacer esta confrontación. Vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse al Señor. Hagan un cambio ahora. Jesús también lo dijo en Mateo. Hace un llamado porque habla de esta remoción de las cosas. Y de nueva cuenta en Hebreos este mensaje es retomado, el del movimiento y de la sacudida que habrá en todo. En nuestra vida está probablemente, seguramente, el Señor sacudiendo cosas, pero la buena noticia es que esta sacudida va a quitar lo malo, va a quitar lo que el Señor no quiere y va a dejar lo único en lo que debemos estar, que es en la palabra de Dios. Espero que así sea para ti, que así sea para tu familia, y que
vivas confiado de que el Señor está con nosotros. Cuando pasan estas cosas, por supuesto son momentos difíciles, por supuesto son momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba, por supuesto que son momentos, como lo dice su mismo nombre, no una prueba. Somos probados y en la prueba es tensión, es a veces dolor, es a veces esto al interno que sometemos delante de Dios. Todo eso es parte de, pero nuestra esperanza debe de estar puesta en Él, cuando sabemos que Él tiene el control de nuestra vida y Él tiene el control de lo que nos pasa. Esto no significa que digamos, bueno, entonces Dios que lo resuelva porque Él tiene el control, sino que nosotros debemos de buscarle más para que el resultado de la prueba sea victoria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos asegurada la victoria en Cristo Jesús. Así que esta verdad transportémosla a todos los aspectos de nuestra vida esta semana. Que si estamos en Cristo Jesús tenemos la victoria. Cualquier situación que estés pasando, ya no te preocupes, ocúpate de buscar al Señor y de buscar su palabra. Por eso nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán una añadidura porque tendrán lo más importante. Así nos debemos de enfocar y vamos a ver cómo esta remoción, este ajuste, este movimiento que está sucediendo en tu vida va a hacer que las cosas estén en su lugar correcto si sigues buscando primero el reino de Dios y la justicia que viene de este reino. Jesucristo hizo ese llamado, Jesucristo hace ese llamado de nueva cuenta. Este versículo que estamos considerando entonces, este pasaje, hay que leerlo, releerlo, ver qué está pasando entre nosotros. Y lo más importante es que tú, por tu cuenta, por supuesto, en tu intimidad con Él, empieces a buscar esa revelación para tu vida en específico, porque lo que Dios nos da para compartir de manera general, a grandes rasgos de lo que ya personalmente tenemos que hacer y buscar al Señor en temas específicos, en palabras específicas. Este no puede ser simplemente la única manera o el único acercamiento que tengas con Dios, sino que tienes que hacerlo después de que se termine este tiempo, antes de que empiezas y te despiertas temprano. Hay que buscar al Señor. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo de nuestra transmisión de enfoque a todo lo que el Señor quiere que estemos enfocados. Señor, gracias porque tú tienes un plan perfecto. Y dentro de ese plan, como lo hemos estado ya meditando una y otra vez, estamos nosotros. Está tu iglesia a nivel mundial y también está la congregación de la cual formamos parte, y también están nuestras familias y también está nuestra vida. Por eso es que te hemos conocido, porque tú nos destinaste para este momento y para este lugar. Te pedimos que esta semana hables a nuestra vida, nos hagas ver las cosas que estás sacudiendo dentro de nosotros y que aquellas cosas que van a ser quitadas las podamos soltar, las podamos dejar en tus manos. A veces no lo entendemos, a veces lo cuestionamos, a veces peleamos, a veces nos enojamos, pero hoy decidimos no hacerlo más. Hoy decidimos que te vamos a entregar todo a ti. Tienes el permiso, tienes el control de nuestra vida, sacude todo, solo permítenos, como es tu voluntad, que nos aferremos a tu palabra. Y así todo lo demás, Señor, puede pasar, puede ser sacudido, puede caer, pero aquel que permanece en tu palabra tiene tu promesa de que verá tu reino, de que entrará a tu reino y que gozará contigo de esas promesas que ya nos entregaste, que ya nos has dado esas bendiciones en Cristo Jesús. Es en Él en quien confiamos y es por Él que estamos haciendo esto, para la gloria de su nombre. En su nombre te lo pedimos. Amén. Yo estoy muy contento por la vida de todos ustedes. Imagínense si yo estoy contento. Cuán contento estará el Señor por estos pasos que estamos dando en búsqueda de Él. Bendigo la vida de todos ustedes. Sé que el Señor
toma en cuenta estos minutos que le hemos dedicado, que podamos dedicarle más todavía. Espero que así lo hagamos y que el Señor se agrada de que le demos estas mañanas, estos tiempos a Él. Recuerden que hoy a donde vayan, con las personas que estén, con quien hablen, ustedes son la iglesia y Dios está con ustedes. Que tengan una excelente semana en el Señor.